Muy buenas noches, amigos, hermanos. Tengan ustedes una noche agradable. Espero que Dios haya abrazado su corazón en este día. Es el día que hizo Dios. Por lo tanto, solo con el agradecimiento de habernos levantado en esta mañana, ya estamos súper bendecidos de parte de Dios. Quiero decirles que este sí probablemente sea la última reflexión del año. Si bien nos despedimos el último miércoles, no este sino el otro, cuando estuvimos todos haciendo la reflexión, creo que es necesario una reflexión más antes de finalizar el año. Hay cosas puntuales que Dios ha marcado en nuestra vida, principalmente en mi vida en este tiempo, y quiero compartirlas con ustedes porque de gracia recibimos y de gracia debemos de dar. Hoy Dios me da la oportunidad de poder estar aquí delante de ustedes, me da la posibilidad de poder hacer una reflexión de su palabra. Me ha bendecido de tal manera que he podido ver la mano de Dios en favor de mi vida. Así que doy gracias a Dios por este momento y doy gracias a Dios por todos aquellos que en este tiempo han estado siguiendo nuestras transmisiones, nuestras reflexiones. Y recuerdo los principios, creo que lo hemos contado muchas veces, esos principios en una radio no cristiana, y decíamos, bueno, no nos escucha nadie porque era tarde, en una radio que no era muy escuchada ni siquiera de día, así que de noche mucho menos. Pero después que pasó mucho tiempo, en tanto perseverar, orando, buscando a Dios, haciendo lo que nos mandó a hacer, pudimos ver ese de repente de Dios. Y hoy casualmente examinaba un poco esto del de repente de Dios. Está como 90 veces en la palabra de Dios la frase de repente o repentinamente. Y pensaba, es alrededor de 2 veces por semana que viene ese de repente de Dios. Por la cantidad de veces que está escrito, ¿no? Si lo analizamos de esa manera. Ustedes saben, yo les he contado, me gusta ser curioso en esas cosas. Y decía, el de repente de Dios probablemente ha venido a tu vida o lo estás esperando. Pero quiero decirte que si ha venido a tu vida, estate atento a recibir otro, porque Dios quiere seguir con los de repentes en nuestra vida. Nos quiere seguir sorprendiendo en nuestra vida. Y hoy, a 4 días de finalizar el año, a 4 días de examinar nuestra vida para atrás, qué fue lo que nos propusimos y qué logramos, qué no logramos, no sirve de nada, quiero decirte, que escribas en un papel tus metas, tus anhelos, lo que quieres lograr en el próximo año. Si solamente lo vas a revisar ahora, cuando está finalizando el año,
a ver qué lograste y qué no lograste. ¿Qué es lo que Dios te dio o no te dio? Si no lo tuviste presente durante todo el año, ¿de qué vale hoy hacer una lista para el próximo año o a principios de año hacer una lista de lo que quiero lograr, lo que quiero llegar a hacer? Si no la persigo, si no persevero en las metas que quiero lograr. Porque es parte de nuestro trabajo también el provocar a Dios para que venga ese de repente en nuestra vida. Debemos de provocarlo a Dios para que Él active el de repente en nuestra vida. Mira qué maravilloso que es poder estar delante de su presencia todos los días examinando todos esos anhelos y verás cómo se van a ir cumpliendo, porque nos vamos a tener más presentes, porque vamos a estar orando por esas cosas, vamos a estar provocando la mano de Dios para que cumpla con su propósito en nuestra vida. Qué maravilloso es el de repente de Dios en nuestra vida. Quiero comentarte que muchas veces nos toca vivir situaciones en las que creemos que ya todo está perdido. Nos toca vivir a veces situaciones que solo bajamos los brazos y nos termina invadiendo el desánimo y volvemos para atrás en lo que hacemos y decimos, no será la voluntad de Dios. Mira, hermano, la voluntad de Dios es que vivas en paz, reposadamente. La voluntad de Dios es que tengas un testimonio que contar para engrandecer su nombre, para darle gloria. Nunca la voluntad de Dios va a ser que estés en fracaso y que vivas de una forma deshonrosa. Nunca será la voluntad de Dios de que vivas triste y amargado. Nunca va a ser esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre va a ser que vivas de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. También tenemos que ser conscientes de que para vivir de victoria en victoria debemos ir de lucha en lucha. Debemos ir ganando batallas tras batalla. Porque escrito está, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Así que, si hoy estás atravesando una dificultad, si hoy estás atravesando un desierto, solo tenés que agradecer a Dios. Porque cuando Dios puso al pueblo de Israel en el desierto, no lo puso para que sufriera, lo puso para que lo atravesara y llegara a la tierra prometida. Si no atravesás el desierto, si no atravesás la dificultad, si no atravesás ese problema que estás enfrentando hoy en día, si no lo atravesás como un desierto, no vas a llegar a la victoria, a la tierra prometida. Entonces, tengamos presente que Dios nos ama con amor eterno. No nos olvidemos de que Dios quiere lo mejor para nuestra vida. Lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Sí, es muy probable de que algunos piensen, va por los panes y los peces,
vas por las añadiduras. El problema es que ponemos mal los roles, que ponemos mal las prioridades. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero, ¿dónde es que cometemos el error? Buscamos las añadiduras antes que la justicia y el reino de Dios. ¿Cómo busco el reino de Dios y su justicia? Aclaremos esto. Buscar el reino de Dios es cada día vivir como que es el último, que Dios ya viene. Cada día. Vivirlo en plenitud, buscando en oración, buscando tener comunión con Dios. Todos los días. Tesalonicenses dice, orar sin cesar. Buscar el reino de Dios es eso. Es examinar la palabra, pensar en lo que Dios nos está diciendo cada día a través de su palabra, de los mensajes. Buscar el reino de Dios es consolidar nuestra vida a través de la palabra de Dios. Consolidar nuestra fe. Bien le dijo Jesús a Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Y no es que hay que hacer muchas cosas para ver la gloria de Dios. Hay que creer, solo creer. Bástate con mi gracia, dice el Señor en su palabra. Quiero decirte que en este tiempo Dios ha probado la fe de muchos y seguirá probando la fe de aquellos que quieren agradarle, que quieren buscar su presencia, quieren buscar su reino. Él está cerca. Él quiere tener buena comunión con nuestra vida. Y buscar el reino de Dios es eso. Y su justicia, esa es más simple. Es dejar que Él actúe. Es dejar que Él haga justicia en todas las cosas que nos suceden. A nosotros nos toca perdonar, porque la justicia la hace Dios. Entonces, buscar el reino de Dios y su justicia es solamente buscar comunión con Dios todos los días a través de la oración y la palabra, y su justicia, dejarlo que Él actúe en favor nuestro en la justicia. Hablaron mal de ti, déjaselo a Él, déjalo a su justicia. Te discriminaron en el trabajo, en tu familia, aún en la congregación donde te congregas. Quizás te han discriminado o te han puesto por menos. Es muy probable, suele suceder en las iglesias, suele suceder en las congregaciones, y cuando más en las congregaciones que son numerosas, se hace mucha diferencia. Muchas veces, a veces involuntariamente, otras veces porque la persona ya está predispuesta a sentirse menos y todo le parece de que es en contra de su vida. Pero creamos un ambiente de hostilidad a veces a nuestro alrededor, solo pensando en que no nos quieren, que nos discriminan, y queremos hacer nuestra justicia. Y no es eso lo que Dios nos mandó. Dios nos mandó a perdonar, nos mandó a amar a nuestro prójimo, aún a nuestros enemigos.
Y, y así es como vamos en esta vida, buscando cómo satisfacer nuestro ego. Debemos de cambiar, debemos de cambiar. Cometemos errores, a veces pequeños, que después terminan siendo graves. Miren, me recuerdo en este momento la historia de David en Segunda de Samuel, Segunda de Samuel 12, del 1 al 5. Vamos a buscar en la palabra de Dios para, para no ser fuera de lo bíblico. Vamos a lo bíblico. Segunda de Samuel, dije, capítulo 12, verso 1 al 5. Y dice así: Jehová envió a Natán a David. Viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y el 4 dice: y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas o de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Se apresuró David a tomar parte en el juicio. Se apresuró David a dar juicio. Pero he aquí que hay algo maravilloso que Dios nos quiere mostrar en este día, en este último sábado de este año 2025. Maravilloso es el nombre de Jehová. Vino Natán, el profeta, a hablar con David, el rey. Estamos observando en este relato de la palabra de Dios que están invertidos los roles. Aquí es el profeta, es el hermano, el de la congregación, aquel que tienen en menos, aquel que está allá sentadito y no sirve en ninguna área de la iglesia, el que viene a hablar con el rey, viene a hablar, pongámosle, con el líder, con el pastor, con el ungido. Fíjese que automáticamente el rey emitió juicio y dijo textual: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Estaba sentenciando a muerte a alguien que había hecho algo indebido, que había obrado de manera injusta. Continúa el relato y Natán le dice a David: aquel hombre eres tú, por cuanto enviaste a Uriel el Eteo, a Urías el Eteo, para que muriese en el frente de batalla, en manos de tus enemigos, por la espada de tus enemigos, para vos quedarte con la mujer de Urías el Eteo. Pero busquemos más abajo
porque ahí es donde Dios allí emite juicio contra David por lo mal que había hecho. Dios en su misericordia no toma en cuenta las palabras de David y no le da muerte, sino que le dice: ese niño que nació en pecado, nació por el pecado del rey, morirá. Por eso también Dios le dijo que todas sus doncellas y todas sus mujeres iban a ser mancilladas a la luz del sol, por cuanto él lo había hecho en secreto. Eso está todo en el relato, léalo después. Es un lindo relato para aprender que no solo una vez que llegaste a líder, una vez que llegaste a pastor, una vez que llegaste a profeta, a apóstol, ya está, no hay quien te juzgue. No, mi hermano, tened mucho cuidado, porque cuanto más arriba estás, más sujeto a juicio estás, más sujeto a corrección estás. La humildad de tu corazón será la que prevalezca si es que estás buscando el reino de Dios y su justicia. Dios tiene misericordia de David, no le da muerte, pero sí hace morir el hijo de aquel pecado. Y a veces los que están en altos cargos, por conveniencia, ponen al hijo de tal en algún lugar específico, y tienen en menos aquellos que doblan su rodilla de continuo. Y me han dicho a veces algunos líderes: Dios tomará cuenta de lo que hacen mal los pastores. Es verdad, pero cuando se levanta una voz de parte de Dios, así sea desde la silla, hay que tener oídos para oír, porque Dios no habla en vano, mi hermano. Dios trae corrección al pueblo, a sus hijos, y sus hijos son todos, no son solamente los que están sentados en la silla, son todos son sus hijos, por eso somos todos hermanos. Está el hermano portero, está la hermana de la limpieza, está el hermano sonidista, está el hermano salmista y está el hermano pastor, pero son todos hermanos, somos todos hermanos. Primeramente, hermanos. Y luego el título que Dios le puso o que algunos se pusieron. Eso es para otro tema. Entonces David entra en un ayuno, en un dolor. David pide a Dios misericordia y había estado en ayuno por muchos días, 7 días dice la palabra acá, y los sacerdotes y aquellos que estaban alrededor de David, todos los siervos de él, lo consolaban y querían que se levantara. Estaba acostado en la tierra, dice, y cuando se murió el chico, no se animaban a ir a decirle, porque si estando enfermo había hecho ayuno y estaba ahí arrastrándose por el suelo, cuando le dijeran que se había muerto iba a ser peor. Entonces, cuando los vio ahí dando vuelta, yo lo parafraseo para que lo entienda un poco más. Usted léalo todo hasta el 31, es muy rico todo el capítulo 12. En el 20 dice que ya le dijeron de que había muerto,
Vamos a leer el 19. Más David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que David dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Vino después a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comes pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, el 23, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré hacerlo yo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Dice David: yo voy a morir y voy a ir a donde están los muertos, a donde está mi hijo muerto. Mas el muerto no podrá venir a mí. No puedo hacer nada por la decisión que Dios ya tomó, por la decisión que Dios ha declarado, el juicio que ha declarado sobre mi vida. David estaba contemplando la misericordia de Dios en su vida, de tal manera que usó la sabiduría que Dios le había colocado para entender que nada, no podemos hacer absolutamente nada para cambiar el juicio de Dios. Pero lo que debemos de buscar es eso, su justicia. Es eso, el reino de Dios y su justicia. David buscaba el reino de Dios en oración y ayuno, por si Dios quería cambiar su juicio. Pero una vez consumado el juicio, ya nada había para hacer. Solo seguir adelante, agradeciendo a Dios de que no le quitó la vida, sino que le perdonó la vida a David por su desobediencia. Así que Dios tenga compasión de nuestras vidas y no nos apresuremos a tomar juicio de aquellos que nos rodean, sea nuestro padre o nuestro hijo. Tengamos misericordia y probemos de buscar el reino de Dios y su justicia. En todo momento, Dios se compadece de aquellos que sufren. Sí, es verdad, pero Él tiene un juicio determinado sobre nuestra vida. Él ha decretado ya su juicio. Y Él, conforme a su inmensa misericordia, aún nos sigue esperando que busquemos su reino y su justicia. Quiero decirte una vez más que ese desierto que estás atravesando, seas creyente o no seas creyente, seas colaborador en la iglesia o no, seas pastor, seas líder, estés en el cargo que estés, estoy seguro que estás atravesando una dificultad o un problema. Estoy seguro que estás en ese desierto. Estoy seguro que estás viendo la noche muy oscura. Pero de parte de Dios quiero decirte que cuanto más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Cuanto más duro se pone el desierto, es cuanto más cerca está la tierra prometida. Si Dios decretó juicio contra tu vida, si Dios decretó una bendición sobre tu vida, si Dios declaró victoria en esa situación que estás atravesando, no bajes los brazos, no dejes de clamar, no dejes de buscar a Dios, no dejes de decirle que sí, porque para los que creen es que veremos la gloria de Dios, que veremos el reino de Dios, que veremos su victoria.
en nuestra vida. Solamente cree y verás la gloria de Dios. Dice Marcos 16, 17, al que cree, a los que creen, estas señales le seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es lo maravilloso que hay que hacer para que sucedan milagros, para que los demonios se sujeten a lo que declaramos? ¿Qué es lo más grande que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que inventar? Nada, mi hermano. Solo creer. Solo creer. El único ingrediente que tenemos que poner a nuestra oración es fe. Solamente fe. Palabra tan pequeña. Fe. Un día escuché un lema, no sé si era de una iglesia o de qué era, pero decía, felicidad empieza con fe. Si estás buscando felicidad, tenés que empezar con fe. Quiero bendecirte en este tiempo, quiero darte gracias por todo este año que me estuviste acompañando, nos estuviste acompañando a todo el equipo. Quiero darle gracias a todo el equipo porque nos han hemos estado orando unos por otros, hemos estado acompañándonos, hemos tenido momentos buenos, momentos de los otros, pero siempre hemos estado en las manos de Dios. Siempre hemos estado buscando el reino de Dios y su justicia. No me caben dudas de que Dios seguirá haciendo milagros a través de nuestras vidas a medida que pongamos todo lo que Él puso en nuestras manos a disposición. Él colocó en nuestras manos tesoros. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellos? Talentos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellos? Pero el pastor no me llama. ¿Qué vas a hacer con el talento que Dios te dio? ¿Lo vas a enterrar porque el pastor no te llama? ¿Lo vas a guardar muchos años más esperando que alguien venga y te diga que ya lo tenés que empezar a usar? Y no estoy hablando de plataforma. Dios dio una sola orden: ir y predicar el evangelio a toda criatura. No dijo desde dónde, no dijo cuándo, no dijo cuántas veces. Dijo que lo hagamos. Dios te dio un talento. ¿Qué sabes hacer? ¿Sabes cantar? ¿Sabes danzar? ¿Sabes hablar? Es un talento. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a seguir escondiendo? Este último sábado del año no es muy dulce lo que Dios quiere decirnos. Viene con fortaleza, viene con dureza, pero es por nuestro bien. Necesitamos el sacudón a veces. Necesitamos que Dios obre en nuestra vida con dureza para que entendamos. Porque a mí me gusta observar la vida de los hombres, los héroes de la fe, principalmente de los profetas, tanto los mayores como los menores. Y la mayoría de las veces no venían con palabras dulces, como sabemos escuchar ahora los pseudoprofetas que invaden las redes sociales. Todo te irá bien,
Si pones el pesito, la ofrenda, Dios te va a multiplicar. Escuchaba hace poco uno que decía, veo aeropuertos, veo viajes, vas a viajar por el mundo. Espejito de colores, hermano. Cuando Dios habla a través de un profeta es para corregir, para dirigir, para poner en orden. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas van a ser añadidas. Todas las cosas serán añadidas. ¿Querés viaje? ¿Querés vacaciones? ¿Querés conocer el mundo? Busca el reino de Dios y su justicia. ¿Querés cambiar el auto? Busca el reino de Dios y su justicia. ¿Querés quincho y pileta? Busca el reino de Dios y su justicia. Busca el reino de Dios y su justicia. No te apresures a emitir juicio. Sobre todas las cosas debemos de tener ferviente amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En estas fiestas de fin de año, no te olvides de abrazar a tus seres queridos, bendecirlos, amarlos. Ellos son el regalo que Dios nos dio. Y a veces algunos no pueden hacerlo porque no los tienen o porque están lejos por miserias de la humanidad, sin entrar en detalles. Todos sabemos por qué a veces nos suceden algunas cosas. Así que yo solo te animo a que busques el reino de Dios y su justicia y verás la gloria de Dios. Solo cree que van a suceder las cosas. No es positivismo, sino que es poder de Dios. Si crees en milagros, sucederán. Si crees en los milagros, van a suceder en tu vida. Te bendigo, te abrazo y deseo de todo corazón que Dios bendiga tu vida en este 2026 de gran manera, de una forma sobrenatural, y que el de repente de Dios esté sobre tu vida. Pero recuerda lo que dije al principio, el de repente de Dios es consecutivo, puede volver y puede volver. Puede ser los de repente de Dios sobre tu vida. Habrá más de uno, estoy seguro. Una última y me voy. Los dejo. Esa situación familiar que te tiene mal, esa situación familiar que crees que no tiene solución, Dios ya decretó la victoria en tu vida. Falta que le agregues solamente el ingrediente que tenés en tus manos: fe. Y cree que sucederá. ¡Sucederá! No tengas temor, no tengas dudas. Dios lo hará una vez más. Te bendigo y que tengas un próspero año nuevo, 2026. Nos vemos en enero, el primer miércoles del año, si Dios así lo permite,
estaremos emitiendo una reflexión para tu alma. Chao, chao. Bendiciones para todos.